Al presidente del INDER, don Justo Cárdenas, ¿cómo le va? Buen día. Buen día para vos, Carlos, para todos los compañeros. Un placer. Buen día. Para INDER, Marina Cue es del Estado, pero alerta que depende de la justicia. Estaba leyendo el diario Última Hora más temprano. Ayer se dio a conocer un comunicado. Lleva la firma del señor Justo Pastor Cárdenas Núñez, presidente del INDER. ¿Cómo es eso de que Marina Cue es del Estado, pero alerta que depende de la justicia? Claro, porque hay un proceso que se está llevando a cabo hace un par de años a la fecha. Incluso en un periodo la Corte dispuso la separación del INDER de ese proceso a raíz de una acción judicial que interpuso Campos Morumbí y hace unos 20 días nuevamente nos dio el derecho de seguir litigando dentro de ese proceso. Para nosotros, obviamente, las tierras son del Estado paraguayo. ¿Por qué? Estamos fundados en un decreto del año 67, donde el Estado paraguayo acepta una donación de la industrial paraguaya a favor del Estado paraguayo, no, de la industrial paraguaya, a favor del Estado paraguayo, y también nos fundamos en un decreto del año 2004, en donde el presidente de la República, Duarte Frutos, declara esas tierras de interés social y transfiere de manera gratuita al activo del INDER. Es decir, existen fehacientemente datos y documentaciones que dan fe de que esas tierras son del Estado paraguayo. Dice dos causas. No, una misma causa, porque ocurre que Campos Morumbí establece una acción judicial de usucapión en ese periodo. La Corte está analizando eso y por eso digo que para nosotros representa un activo, un patrimonio del Estado paraguayo, pero finalmente es la Corte la que tiene que definir a quién le pertenece, porque hay un juicio en proceso. Pero el abogado de Campos Morumbí, Peña Gamba, sostiene que el Estado no quiere la transferencia de estas tierras. Quiere arrebato, dice. Quiere arrebato. Dice. También se publica en Última Hora. No es así, realmente. Nosotros, a fuerza de ser sinceros, no queremos entrar en una confrontación inconducente, por un lado. Y además no tenemos ningún tipo de prejuicios. Pero sí tenemos que ser claros que hoy en día, la familia Riquelme no puede donar esas tierras al Estado paraguayo por una razón muy sencilla. La propiedad de esas tierras no es de la familia Riquelme hoy en día. Es decir, en los registros públicos, aún hoy, a la fecha, se encuentra inscrito a nombre de la industrial paraguaya. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, existió un decreto que aceptó la donación, nunca se inscribió a nombre del Estado paraguayo. Entonces, mal pueden decir los Riquelme sobre la intención de donar algo que no les pertenece, que no está inscrito a nombre de ellos en los registros públicos. Es decir, que esas tierras pertenecen todavía entonces a la industrial paraguaya si nunca se transfirió. En términos jurídicos, sí. Ahora, en términos reales, pragmáticos, no, porque hubo una donación y la donación se perfecciona con la aceptación de la misma, según el Código Civil. Y eso en el 67 ya fue aceptado. Así mismo es. No obstante a ello, dice, el INDER busca afanosamente una solución integral a la problemática de Marina Cue, que debe abordar indefectiblemente tres aspectos fundamentales. Primero, la propiedad del inmueble a favor del Estado. Segundo, la cuestión social de los pobladores de la zona. ¿Qué significa eso? ¿Dónde ubicarles a esa gente? Ese realmente es el tema de fondo, porque ni siquiera la propiedad del inmueble es la cuestión de fondo. Puede ser del Estado, puede ser de los Riquelme o de Juan Pérez, esa no es la cuestión de fondo. La problemática social es la cuestión de fondo. ¿Y las acciones judiciales que pesan sobre los compatriotas afectados en el caso Curuguatú? Claro, ese es un pedido justamente que hizo esta comisión encabezada por el monseñor Mario Medina, ¿verdad? Que ellos sugieren un gran pacto social, una suerte de amnistía para esta gente que tiene acusaciones y causas dentro de este caso en particular. Es una sugerencia, ¿verdad? Nosotros no tenemos ningún problema que ese tema también forme parte de la agenda de esta gran mesa de conversación, de diálogo y de construcción de consensos a la cual queremos llegar. Pero qué difícil es entender esto. ¿Por qué se demora tanto en... no le podemos cargar a Cárdenas o a este gobierno, ¿verdad? Pero ¿por qué se demora tanto para decir que es del Estado?
La justicia cuando llega tarde no es justicia, presidente. Yo coincido perfectamente con la visión que acabas de dar, pero forma parte de una decisión de la justicia. Lo que tendríamos que hacer es articular todos los medios necesarios para apurar una resolución con respecto a esto, pero que no es tampoco un problema importante. ¿Por qué digo ahí en uno de los párrafos, creo que es el tercer párrafo, la necesidad de poder encontrar una solución integral y sobre todo extrajudicial? Porque creemos que ese camino nos puede dar una solución mucho más expeditiva. Si nosotros dejamos este proceso en manos de la justicia, ellos pueden resolver de aquí a 5 años, 6, 7 años. Me parece injusto para toda esta gente y sobre todo es una falta de consideración a la capacidad de creatividad y de inteligencia que podamos poner dentro de este proceso y a la gran responsabilidad moral que tenemos con este caso. Fíjate que es un caso que trajo mucha pena, mucha tragedia para muchos paraguayos. ¿Cuánto? Casi 20 personas murieron. 17 personas. 17 personas en total, entre campesinos y policías. ¿Esas son tierras aptas para cultivo? Bueno, ese es un punto. Son tierras aptas, pero asimismo también son tierras que fueron certificadas como reserva forestal internacionalmente. Internacionalmente. Entonces, tenemos que definir, a través de un dictamen de la CEAN, ni siquiera es competencia del INDER, qué superficie de esas tierras que hoy están certificadas como una reserva forestal son habitables. Si finalmente ellos establecen que hay 500 hectáreas habitables, o 1000, o nada, tenemos que definir eso. Y ese es el gran problema de fondo. Porque aunque la familia Riquelme nos done, entre comillas, nos regale, nos obsequie, nos dé como presente al Estado paraguayo esas tierras, luego tenemos que revisar a través de un dictamen de la autoridad competente, que en este caso es la CEAN, qué porcentaje de esa tierra es habitable a los efectos de la reforma. Porque eso es una zona boscosa. Mucha gente dice que hoy se planta soja, pero hay un bosque y eso está certificado internacionalmente. Usarlo a los efectos de la reforma en esas condiciones, si esto fuera cierto, hay que comprobar, obviamente, sería un problema de carácter internacional. Claro, alguna vez entendí que la familia Riquelme, en el caso específico del señor Riquelme o del propio abogado Peñagamba, Jorge Riquelme, había dicho que lo que pasa es que ellos no pueden donar porque no es de ellos. No es de ellos, pero ellos habían dicho que ellos no tienen problema en ceder esas tierras, pero con un compromiso de que no sea utilizado para deforestar y para talar y para cultivar, sino que para proteger como una zona forestal. Tiene un nombre como una reserva. Una reserva. Así es. Por eso yo decía que no vale la pena que sigamos con el tema jurídico cuando hay una voluntad ya de la familia Riquelme. ¿Y cómo se hace eso? Y a través de una gran mesa de diálogo, en donde cada una de las partes tenga que ceder algo. Si la familia Riquelme decide finalmente levantar todas las acciones judiciales y que esas tierras pase a nombre del Estado, se soluciona una parte del problema. Y la otra parte, la cuestión de fondo, es qué hacer con los campesinos que reivindican sus derechos en ese lugar. Yo creo que el INDER tiene suficiente cantidad de tierra como para reubicarla a esta gente o presentar opciones. ¿En la misma zona? En esta mesa, claro que sí. Porque claro ¿qué pasa si la CEAN dice y organismos internacionales dicen no, estas tierras no se tocan, son intocables, no se pueden asentar familias en ese lugar? Evidentemente hay que buscarle otro sitio. Pero la postura, la posición del gobierno de Horacio Cartes, de la administración de Justo Cárdenas, ¿cuál es específicamente? ¿Consensuar? Sí. ¿Que la familia Riquelme renuncie? ¿Verdad? Claro. Claro, que retire todas las acciones. ¿Que retire todas las acciones? Y que tengamos la posibilidad de buscar un lugar, si en el caso de que esas tierras no se puedan usar, buscar un lugar en un radio no mayor de 30 kilómetros para ubicarles a esta gente. ¿Y dónde está el impedimento ahí? ¿Quién es el que se niega? Bueno, hay una idea muy, vamos a decir, subjetiva para nosotros, pues yo quiero ser pragmático, con todo el respeto que se merece esta gente que ha dejado sus vidas en ese lugar. Hay un sector que solamente reivindica ese lugar como un hecho histórico, como una cuestión emblemática,
Yo no niego esa situación, pero yo quisiera ser un poquito más pragmático, hacer, si quieren, un gran monumento que yo creo que corresponde porque marcó un hecho histórico para nosotros. Trágico y lamentable, pero histórico. Pero si no al se fin. puede vivir ahí, bueno, busquemos un lugar donde establecer una colonia modelo para esta gente y solucionar este tema, ¿verdad? Y si la justicia se manifiesta, o sea, ustedes ya tienen una postura, pero acá la justicia es la que tiene que decir categóricamente, si es que no hay consenso, digo, si las tierras son o no son del Estado, ¿verdad? No, de que las tierras son del Estado, eso es indiscutible. Pero le hace falta una sentencia judicial para eso. Claro, para que reconfirme eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, así está el tema. Complicado, pero no tan complicado No. a su vez. No tan complicado. Lo que pasa es más que uno lamenta que tuvo que pasar todo lo que pasó, Sí. como para que se tenga una salida a esta Pero si situación. acá el abogado de los Riquelme está diciendo que están en condiciones de transferir esas tierras al Estado, por más que no sean de ellos. Entonces, lo más fácil, lo mejor sería que ellos directamente desistan de esas acciones judiciales y el Estado nuevamente... ¿Sabes qué dice? Perdón, Aníbal. El primer juicio que inició el Estado es contra la industrial por obligación de hacer escritura pública. Con lo cual el Estado reconoció que es de la industrial y no del Estado. Pero el Estado nunca... Pero yo justo acabo te de estaba decir, diciendo, ¿verdad? te estaba diciendo No, pero Sí. yo te digo lo que dice el abogado, Ahora, yo Peñagamba. destaco dentro de este proceso la voluntad de las partes. Y eso me parece ya un gran paso. La voluntad de la familia Riquelme de poder hablar, de poder conversar, la voluntad también de las familias de las víctimas, que yo entiendo perfectamente el dolor que deben sentir por dentro, pero que se acercan al INDER y que quieren conversar sobre condiciones muy básicas, pero finalmente creo que tenemos que tener la suficiente creatividad, como dije en un principio, de buscar una solución. Yo creo que este es un momento propicio, soplan, por lo menos dentro del INDER, vientos renovados, hay cierta confianza de la gente y me parece que tenemos que aprovechar este momento para dar una solución definitiva. Bueno, ese es un tema. Pelota tatá, como se dice, pero está ahí. Se le escucha a la gente, estuvieron representantes de la iglesia, representantes